que me interrumpan, cuantas veces sea necesario. Si tienen dudas, preguntas, comentarios al respecto de lo que vamos a ver hoy durante la clase, con el objetivo de que les quede muy clara la información. ¿Listo? Ya por ahí les envié eh, una, pues el formato que se utiliza para el trámite de las visitas de campo. Entonces, me gustaría que alguien me indicara si ya lo recibieron, si ya lo leyeron y pues sobre todo contarles que la idea es que en esa visita podamos preguntar mucho, podamos afianzar muchos conocimientos y podamos conocer algo real de la exportación de un producto. Sí, Hilario. Profe, pues estamos todos muy complacidos de haber recibido esa invitación a esa práctica de campo con suficiente antelación, porque la verdad en oportunidades anteriores se nos ha informado ya muy sobre el tiempo y hemos tenido bastantes contratiempos para asistir. La vez pasada a ese mismo lugar, a esa misma finca en Río Negro, fuimos invitados para la materia de mm, especies menores y la verdad fue tan sobre la marcha que muchos no pudimos asistir. Yo fui uno que no pude asistir y espero esta vez sí poderlo hacer. Sin embargo, en una reunión virtual que tuvimos con los compañeros, nos preguntábamos por qué la universidad está poniendo tanta dificultad con los medios de transporte individuales y recomienda, sugiere y casi que exige que debe ser un solo bus, un solo contrato con todas las garantías de seguridad, de SOAT y demás. Mm, pues lógico que todos estamos amparados por la póliza estudiantil. Bueno, de pronto derivado de tantos accidentes estudiantiles que ha habido últimamente. Sin embargo, la verdad no es nada fácil contratar un bus, que todos lo puedan pagar. Los puntos de encuentro son bien difíciles porque los alumnos procedemos de lugares tan dispersos. Me perdona, profe, que estoy extendiéndome un poco, pero quiero reflejar ante todos el panorama un poco complejo que nos asiste para podernos transportar a los sitios de las prácticas. Dentro del grupo que les digo virtual, se decía, hombre, ¿por qué tiene que ser en Río Negro tan lejos? ¿Por qué tiene que ser en la misma finca de la vez pasada que ya conocimos las gallinas? ¿No será posible que sea en un lugar más cercano y más acorde con la materia de visión de los agronegocios internacionales? Bueno, pues no quiere decir que no estemos dispuestos a ir, sino que aprovechando que tenemos un tiempito por delante, poder ser un poco más democráticos en los análisis y las opiniones. Eso sería todo, profe. De todas maneras, como comencé diciendo, muchas gracias por la invitación y pues para eso nos matriculamos en la universidad, para seguir los lineamientos didácticos y logísticos. Entonces, sí nos gustaría saber si hay alguna posibilidad de hacer ajustes y que la práctica fuese en un sitio más cercano a donde podamos ir en nuestras motos, en nuestras ciclas. Pues, no sé, eso es todo el cúmulo de ideas que Sí. quedan en mi mente y estoy tomando la vocería no por encargo, sino por iniciativa propia ante el grupo. Muchas gracias. Espero que los compañeros estén de acuerdo con mis palabras, no sea que los esté metiendo en problemas. Hilario, em, a ver, con respecto al tema del transporte, pues la verdad sí, esas observaciones sería bueno que de pronto ustedes las elevaran, si quieren en conjunto o individual, ante la coordinación académica, porque pues yo naturalmente solo puedo pues seguir instrucciones, ¿sí? Seguir lo que ellos me indican y lo que está establecido pues en los formatos y en los lineamientos de la universidad. Supongo que eso está directamente relacionado al tema pues de su seguridad, de la seguridad de ustedes como estudiantes y la responsabilidad que tiene la universidad
al permitir que ustedes desarrollen sus actividades académicas por fuera de, pues, de las aulas de la misma universidad. Entonces, me imagino, ahora que me cuentan las complicaciones de la logística, pero pues ese tipo de observaciones sí sería muy prudente que de pronto ustedes lo elevaran ante la coordinación académica nuevamente para ver ellos cómo los pueden orientar, cómo les pueden instruir al respecto. Respecto del sitio de la finca, bueno, no sabía que ya habían ido, no tenía conocimiento. La verdad, no es fácil en estos momentos que fincas que tienen actividades productivas y más de exportación reciban a grupos grandes de personas por, por diferentes políticas. Primero, por el tema del negocio, que hay gente que es muy recelosa de que la gente conozca de su negocio, que hagan preguntas del Profe, negocio. qué pena, de pronto lo corto. ¿Sí Sí, vamos a sí. ir a la misma finca o yo creo que no es la misma finca y estamos es una finca de gallinas? Porque yo tengo entendido que la finca de gallinas, ellos sacan el huevo solo es para venderlo aquí en la ciudad. No, no vamos a ir a una finca de gallinas. Allá lo que hacen es una finca de Lima, Tahití. No sé si tengan en las cercanías de Profe, pronto bueno, alguna ok. Profe, avícola. es que como no nos aparece en el horario todavía porque es hasta mayo, ¿a qué hora sería eso? Y es el 21 de mayo y ¿a qué horas? Anderson, ya les envié esa información por la plataforma. Creo que no dice la hora. Sí, ahí en el Sí, formato profe, dice la ahora hora, no Anderson. dice formato. Bueno, no estoy seguro que sea la misma finca. Yo creería que no. Si No, no es llegas a la ser... misma finca, profe. Nosotros fuimos a una finca de gallinas. Nosotros no hemos ido y ellos manejan la venta es a nivel nacional. Creo que la sacan es para Valledupar. O sea, por eso es raro. O Bueno, sea, gracias es por... que nosotros empezamos unos problemas sin saber bien la información. Dale, dale. Sí, o sea, lo que yo les cuento, o sea, intenté buscar en varios sitios, pero lo que les digo, mucha gente no está em, abiertos a recibir visitas, pues porque pueden ver en ustedes posibles competidores, que las preguntas que les hagamos pueden resultar incómodas, pero pues estas personas nos abrieron las puertas muy amablemente. Naturalmente ese día antes de iniciar las actividades pues se darán algunas recomendaciones de pronto de que algunas fotografías no se puedan tomar, algunos videos no se pueden hacer por cuestiones propias de la actividad productiva, pero les pido el favor que revisen con detenimiento la información que ya les envié por la plataforma. Tenemos más de un mes eh, de, de, de espacio para que puedan ustedes revisar el tema del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que les digo, que tengamos la mejor disposición posible para esa actividad. Sí, Álvaro. Profe, esto sí estoy de acuerdo con lo que dice don Hilario. Es que, o sea, y ya usted lo respondió, que hablemos con la universidad, pero es que nos exigen que nos tenemos que regir a ese lineamiento. Y con usted como docente, obviamente, se tiene que regir a ese lineamiento. El detalle es que nosotros somos un grupo disfuncional, por llamarlo así. Nosotros nos armaron de distintas partes del territorio santanderiano. Entonces nosotros no todos están ubicados en Bucaramanga, ni mucho menos en el área metropolitana. Hay unos compañeros que vienen de lejos. Por ejemplo, don Hilario es uno de los que viene de más lejos porque generalmente él está en Puerto Parra. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy generalmente en el playón, porque ahorita estoy trabajando más que todo en el playón, es muy complicado venirme hasta Bucaramanga, dejar la moto en un parqueadero todo el día, irme de la sede de la universidad, porque eso es una de las exigencias, que es salir de la sede de la universidad, llegar a Río Negro, que es la misma vía, y volverme de regreso aquí a Bucaramanga. Así está, lo mismo está Nelson. Entonces, es como para que nos entienda y usted también en ese ámbito. Igual si también es entendible, o sea, si ya hubo esa empresa que nos dejó abrir las puertas, pues espectacular.
Entonces, si de pronto algún día volvemos a tener clases con ustedes o otras prácticas y se logra conseguir algo más cerca al área metropolitana, pues espectacular. Pero también se le agradece que, o sea, estamos avisando más de un mes, o sea, estamos avisados más de un mes de antelación, entonces muy bueno. Entonces, muchísimas gracias, profe, por ese datico con tiempo. Listo, chicos. Sí, o sea, el tema del Profe, transporte a mí sí noches. se me sale de las manos. Sí, no sé quién quiere hablar. Profe, entonces lo que su merced nos sugiere es que como que redactemos una carta y hablemos directamente pues con el director de las amigas sobre el tema del transporte, ¿sí? Y pues ya pues sería el tiempo que, como se nos avisó pues con tiempo, pues sería ya hablar nosotros como grupo a ver cómo pues cómo hablamos lo del transporte. Pero pues sí, sí, si dificulta mucho cambiar la finca, pues no sé, ir, ir Chicos, y es que pueden pasar dos cosas. O uno, que les digan o que tienen que regirse a lo que dice la universidad porque es su seguridad. O dos, que sencillamente me digan a mí que es demasiado lejos y que entonces toca cancelar la práctica. Y entonces, chicos, pues yo ahí quedo con las manos atadas porque pues porque fue lo único que logré conseguir. Como le digo, no es fácil que nos atiendan. Y toqué varias puertas y mucha gente me decía, no, es que la gente viene, lo que vienen a hacer es males, bueno, unas excusas que a Pro- veces pues uno dice que no caben como en la mente de alguien, pero pues si de pronto Profe, lo dicen es porque les ha pasado con otras personas. Después la gente es Si muy no, recelosa. si Entonces, no pues la podemos, verdad, si yo no no les, podemos conseguir, profe, qué pena, si no podemos conseguir transporte o no logramos organizarnos, no tendríamos la práctica. no sé, chicos, o sea, es que el Porque es tema, que ya hemos tenido pues todos estos tiempos, hasta ahorita pues hemos tenido siempre la misma dificultad y pues hemos ido en el bus, o sea, perdón, cada uno va en su transporte y pues, por ejemplo, en mi caso, generalmente trato de llevar a un compañero. Don sí, Hilario también lleva muchos compañeros en el carro de él, entonces pues, igual pues gracias a Dios no ha pasado nada. Igual somos muy prudentes también en nuestro manejar y eso. espérame que varios chicos quieren hablar, pero creo que estamos dando vueltas sobre lo mismo, chicos, porque es que yo no les puedo resolver esa duda, ¿sí? Yo lo único que les puedo decir es, eh, en el formato dice que hay que ajustarse a esos lineamientos, ¿sí? Yo no les estoy diciendo que envíen cartas, no, les estoy diciendo, si tienen dudas, preguntas al respecto de eso, la coordinación académica es quien les puede resolver las dudas. Ya el mecanismo por el que ustedes lo hagan, si se comunican de manera individual, escrita, telefónica, por correo electrónico, de manera individual o grupal, pues ya depende de ustedes, ¿sí? O sea, tampoco quiero que digan el profesor Julio nos mandó a hacer un derecho de petición donde todas las firmas, no, no, eso no les estoy diciendo, les estoy diciendo comuníquense con ellos y ya ellos me dirán posteriormente, profe, la práctica Profe, va o no va, o sea, en determinado profe, momento. buenas tardes. Sí, Qué pena ahí lo interrumpo. Profe, pues el correo ya llegó hace bastante, ¿no? El correo ya llegó hace como 2 semanitas que dice que no podemos hacer prácticas si no contratamos un transporte todos juntos, ¿sí? Después de que llegó ese correo ya hemos tenido 2 o 3 prácticas, ¿sí? Yo creo que lo importante es esto, pues realizar la práctica y que pues nadie se ponga a decir nada en la universidad porque si no, no vamos a tener prácticas el resto del semestre, porque nos toca contratar un bus o un transporte para todos, y eso sale muy costoso. Entonces, la verdad es que el correo ya llegó hace bastantico, profe, y ya hemos tenido prácticas después de eso. Y desde que a nadie se le dé por quejarse con el profesor Aníbal, creo que se llama Carlos Aníbal, creo que no va a pasar nada. igual pues también, o sea, yo pues estoy hablando con un compañero que, pues tengo un compañero que es de 10º semestre y él dice que la universidad no pone problemas, o sea, que está como en papel, pero en sí la universidad no pone problemas, sino que pues se puede como entre nosotros mismos decir, bueno, los de la moto llevan otro compañero, donde el lleva y así cuadrar. Pues si el profe dice que es complicado conseguir otra finca, pues yo pienso que ir, ¿no? O sea, pues ya que nos avisó con tiempo, se puede solucionar de alguna manera. Muchachos, de igual todo queda entre nosotros. O sea, miremos
lo que más fácil nos quede a cada quien y ya en el lugar de la práctica hacemos como hicimos ese día. Sí, profe, El que antes que pueda porfa, lleva a alguien. lo importante es que nos digan con tiempo y no nos digan o sea, de viernes para sábado, porque ahí sí se nos complica. Lo importante es que su merced nos pueda avisar martes para sábado para que los compañeros que tengan que organizar el trabajo lo puedan hacer y Chicos, la así práctica ya hacer está las cosas. organizada. La práctica ya está organizada, ya tiene fecha, ya tiene hora, ya tiene lugar. Las personas, porque ya se me está yendo el tiempo y necesitamos comenzar la clase. Las personas que en determinado momento, ese día, no pueden asistir por X o Y motivo, por causas personales, por el trabajo, por un tema de salud, pues ya saben que tienen que enviar una excusa a la parte académica y eso. Si no pueden llegar, lo mismo, o sea, pueden enviar una excusa y eso, o sea, la práctica naturalmente, como ustedes saben, todas las actividades de ustedes pues tienen un componente voluntario, o sea, la persona que no puede ir en el momento por X o Y razón, pues no asiste, pero ya la Profe, práctica está perdón, ¿y organizada, dónde ¿listo? va a ser la práctica? Que es Ya que yo me está, acabo de conectar hace ya, poquito. ¿Dónde va a ser la práctica? ya se les envió el formato, yo les pido el favor a las personas que todavía no saben dónde es la práctica, que revisen la plataforma, yo les envío un mensaje con Profe, el formato, ¿listo? Tengo que comenzar profe, clase, chicos, ¿listo? Bueno, vamos a ver hoy el tema de agronegocios, pero comenzando un poquito con una parte como histórica, me parece a mí importante. Recuerden, chicos, que si tienen preguntas o observaciones ya de lo que vamos a ver ahorita en clase, por favor me interrumpen y con mucho gusto. Recuerden que la idea es que veamos una parte de conceptos hoy y ya posteriormente, cuando nos veamos la próxima vez, aterricemos un poquito estos conceptos a través de alguna actividad práctica. ¿Listo? Entonces, iniciamos. De agronegocios se habla en el mundo desde hace mucho tiempo, pero todo inició con una visión que se ha llamado por los economistas como una visión neoclásica. Esta visión neoclásica de los agronegocios estaba muy ligada o fue desarrollada eh, desde una visión muy hacia las operaciones o hacia las actividades que se tienen que hacer dentro de una unidad productiva para desarrollar el negocio. Como que actividades operacionales, como por ejemplo las actividades de preparación de suelo, las actividades de siembra, las actividades de recolección, las actividades de aplicación de fertilizantes, las actividades de recolección del producto, el manejo post cosecha, del empaque, el embalaje, el transporte, la entrega hacia el consumidor final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, las personas y algunos economistas se comenzaron a preguntar que si las actividades operacionales eran más importantes que las actividades humanas. Es decir, en este momento estamos hablando de la cuarta revolución, que es la revolución tecnológica, en donde pues muchas de las actividades que se hacían anteriormente ahora las hace una máquina. Pero en ese momento también los tractores, el tema de las cosechadoras, las sembradoras, pues reemplazaron muchas de las actividades que hacían anteriormente pues los agricultores. Entonces también había una revolución en ese momento y se preguntaron entonces muchas personas si lo importante eran esas actividades operacionales que se hacen con una máquina o eran más importantes las personas que desarrollaban las actividades operacionales. Entonces las personas comenzaron a hacerse estas preguntas. ¿Cómo se coordina un agronegocio? ¿Quién es el líder del sistema? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Qué nos importa estudiar cuando estudiamos a los agronegocios? Y entonces un cambio de enfoque. El señor Gay Golder en 1968 definió que el foco de los agronegocios no está en las operaciones, sino en las personas que llevan a cabo dichas operaciones. Es decir, le dio una mayor relevancia a la persona que es capaz de manejar un tractor, la persona que es capaz de manejar una podadora, la persona que
aplica un insecticida, un fertilizante, que a la máquina que se usa para hacer dichas aplicaciones. Esto naturalmente viene de la mano de un enfoque más humanista de las actividades que hacemos a diario. Y esto naturalmente también va de la mano con posteriormente actividades como las buenas prácticas agrícolas y las certificaciones en buenas prácticas agrícolas, en donde el factor humano es muy, muy importante, chicos. Y este enfoque nuevo de los agronegocios no ha cambiado. Es ahora más importante y seguirá siendo más importante el ser humano que las actividades que puede desarrollar el ser humano con una máquina. Creo que eso es bien importante. Hay veces que nos olvidamos que los seres humanos estamos diseñados no solamente para hacer trabajos rutinarios, sino que nosotros en esos trabajos del día a día le invertimos nuestro tiempo, nuestra felicidad, nuestra vida, nuestras ganas, nuestra salud. Y muchas veces esa entrega que hacen los trabajadores por las empresas, por ejemplo en el campo, no se ve remunerada, no siempre con dinero, con una parte económica, con dinero, sino con un reconocimiento, con que las personas se sientan que son valorados en un trabajo. Eso a veces nos falla, nos falta, y por eso es que hay personas que se sienten muy descontentas en su trabajo, porque pese a que reciben un sueldo relativamente bueno, pues se sienten que no son valorados en su trabajo y que las actividades que hacen no tienen una repercusión. Entonces, ese fue el cambio del enfoque de los agronegocios en la economía, y naturalmente pues eso generó o ha generado una gran cantidad de acciones adicionales. Voy a saltarme un poquito esta parte de toda la parte como histórica, porque pues ya utilizamos parte del tiempo en la discusión inicial de la visita y necesitamos terminar con este tema hoy para poder avanzar en el temario. Es importante destacar que dentro de de los agronegocios tenemos tres conjuntos bien definidos que se interrelacionan entre sí y a su vez permiten tener una visión más clara de los agronegocios. Listo, ¿no? El primero de ellos son los agentes o las personas o los stakeholders o los interesados que intervienen dentro de los agronegocios. El grupo más importante entre los agentes son naturalmente los consumidores. Con ello no quiere decir que los consumidores sean el grupo poblacional más grande, porque muchas veces eh, los consumidores a su vez pueden ser agricultores, los consumidores a su vez pueden ser comerciantes, los consumidores a su vez pueden ser industriales, o sea, una misma persona puede tener diferentes roles, pero lo que sí se quiere decir es que los consumidores son el foco del negocio, y es la persona que finalmente genera los recursos y los ingresos del negocio. Luego, dentro de los agentes están naturalmente los comerciantes, los industriales, que hacen un procesamiento de la materia prima, los agricultores, que son aquellos que generan ese bien inicial que luego va a ser transformado o puede ser consumido directamente, las personas que elaboran los insumos para que los agricultores puedan generar ese producto, fertilizantes, semillas, abonos, etcétera, etcétera, etcétera. La investigación y el desarrollo, está la parte de la banca, con toda la parte de la financiación, y finalmente viene el Estado. El Estado naturalmente es quien regula la parte de los agronegocios a través de políticas económicas, como ya lo hemos visto en anteriores clases. Naturalmente existen unos flujos asociados a la parte de los agronegocios, que son flujos de información, es decir, todo tipo de estadísticas, todo tipo de indicadores, todo tipo de información relacionada a los negocios. Por ejemplo, ¿quién no ha visto el boletín del consumidor cuando dicen que X precio de X producto bajó, subió en la central de Medellín, en la central de Bogotá? ¿Quién no ha escuchado el DANE cuando dice que el porcentaje de desempleo en la parte agrícola es del tanto por ciento? Recibimos información meteorológica del IDEAN, etcétera, etcétera, etcétera.
Naturalmente también hay un flujo de productos y servicios que son generados por los agricultores, los industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en contraprestación a eso, pues hay un valor económico, o unos flujos monetarios que sirven para pagar esos productos y servicios y además la información que se recibe. Aquí en la parte intermedia o en la interfaz, pues están naturalmente los mercados, ya sean regulados o no regulados, nacionales, extranjeros, municipales, departamentales. Está el tema de los contratos que existen entre los consumidores, los agricultores, o entre los agricultores y los industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y naturalmente pues hay coordinaciones e integraciones verticales y horizontales entre cada uno de estos actores. Esto sencillamente es una forma, eso ya lo hemos hablado de una manera, digamos, no directa, pero sí hemos tocado esta parte. Esto es sencillamente un resumen. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan ahí presente. Como le digo, no me voy a tener en esta parte, que es una parte un poquito teórica, pero ustedes lo tienen disponible en la plataforma, si quieren lo pueden revisar con mayor detenimiento. Quiero llegar aquí a la parte de elementos de análisis de los agronegocios, que sí me parece bastante importante y teniendo en cuenta el tiempo. El primer elemento de análisis que tenemos que tener en consideración es una definición de agronegocios. Ya lo hemos visto, voy a volverlo a repetir porque me parece importante tenerlo en consideración. El agronegocio es una unidad de decisión que combina recursos. Entonces, ¿qué tipo de recursos? Naturales: tierra, agua, clima; recursos humanos, ya lo hemos hablado; recursos de capital, capital financiero, dinero; recursos también como son conocimiento, la transferencia de tecnología, lo que estamos haciendo actualmente. Nos estamos educando, estamos adquiriendo conocimiento para luego hacer una transferencia de tecnología al campo. Y además recursos de información, recursos informáticos. ¿Con qué objetivo? La producción de bienes, ya sean bienes de origen vegetal, animal, y o posteriormente la transformación de los mismos en bienes intermedios o de consumo final para un mercado determinado y dentro de una operación rentable. Básicamente lo que hemos visto es que se hace una decisión de emprender un negocio para generar un excedente de producción. Ese excedente de producción poderlo vender o transformar y luego vender con el objetivo de satisfacer una necesidad y generar una rentabilidad. ¿Listo? Pero ¿cuáles son los elementos básicos de los agronegocios? Tal vez no nos hemos detenido a verlos en detalle o hablar un poquito de ellos, y es importante tenerlos en cuenta. Entonces, dentro de los elementos básicos de los agronegocios tenemos los recursos. Entonces, los recursos son pues aquellos elementos que son utilizados en un proceso de producción, de beneficiado y o transformación. Estos recursos pues básicamente son recursos humanos. Como les hablaba, hay un capital humano metido dentro del negocio, bien sea que sea un negocio familiar, o sea un negocio tipo de cooperativa. Siempre van a existir personas que intervienen dentro del proceso productivo o de la transformación o de la generación del agronegocio. Naturalmente, hay unos recursos naturales que están incluidos, como ya los veíamos anteriormente. Está el recurso agua, el recurso suelo, el recurso clima, ¿sí? La biodiversidad, la parte ecológica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Está la parte de los materiales que necesitamos para desarrollar nuestro agronegocio: semillas, fertilizantes. El suelo también se puede ver como un material en determinado momento. Si es un agronegocio relacionado directamente, por ejemplo, a una explotación bovina, pues necesitamos los animales, necesitamos toda la parte de la salud de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos adicionalmente otro recurso que es el capital, o sea, es una inversión, es dinero que permita pues
sacar adelante el negocio. Y finalmente, y no menos importante, el conocimiento. Tener un conocimiento teórico y práctico. Es decir, es muy importante, chicos, que ustedes sepan que no solamente eh, se puede crear un agronegocio teniendo toda la experiencia del mundo o teniendo todo el conocimiento teórico del mundo. Es importante que haya una relación entre las dos cosas, un equilibrio entre una parte teórica y un conocimiento práctico para que las cosas se puedan dar de un mejor modo. Adicionalmente, otros elementos importantes son los sistemas y procesos, los cuales se articulan y se relacionan con los recursos. Dentro de esos elementos tenemos la toma de decisiones, que no sé si ustedes han hablado de eso en otras materias, pero es algo muy importante. Cuando uno tiene un negocio, poder tener esa habilidad, porque realmente es una habilidad, de tomar decisiones acertadas en los momentos justos, puede hacer que el negocio sea muy productivo o poco productivo. Naturalmente esa toma de decisiones uno la va practicando en su vida diaria, en su vida personal, en su vida académica, profesional, etcétera, 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 que cuando ya monta un negocio, pues puede estar un poco más habituado a esa toma de decisiones, pero cuando esa toma de decisiones tienen en consideración el despido, despedir a una persona o parar parte de la producción o vender a un menor precio o vender a un mayor precio, pero con un nivel de riesgo más alto, pues esas tomas de decisiones es un poquito más complicado. Hay algo que también es muy importante tener en cuenta y es la cultura empresarial. Hay algunas personas, organizaciones, fincas, unidades productivas que tienen una cultura particular, es decir, tienen un clima organizacional muy bueno, donde toda la gente se lleva muy bien. Hay otros lugares donde el clima es un poco pesado, las personas hacen las actividades eh, sin tener muy presente el trabajo del compañero, las hacen solos, llevan mucho tiempo. Entonces ese clima o esa cultura empresarial es muy importante. Los criterios de calidad que tenemos que satisfacer también son altamente relevantes porque intervienen directamente en nuestras actividades diarias. Si nosotros estamos inicialmente apuntando a un mercado nacional y luego a la exportación, pues naturalmente los criterios de calidad varían y eso hace que los procesos y los recursos sean diferentes. La organización como tal está muy relacionada con la cultura empresarial, también va de la mano con todo el tema de cómo se llevan a cabo los procesos, las actividades al interior de las empresas, al interior de las organizaciones, sin desmeritar que muchas de las unidades productivas de ustedes pueda que no sea una empresa, pueda que sea una persona, una sola persona, una empresa unipersonal que subcontrata personas temporalmente para llevar ciertas actividades. Pero dependiendo del manejo que le dé esa persona, pues existe pues toda una organización. La dirección, quién toma las decisiones, bajo qué criterios las toma, qué nivel de tranquilidad tiene, qué nivel de conocimiento tiene, qué nivel de dominio en esa dirección tiene esa persona es muy importante también. Y naturalmente todo el tema de las operaciones, las personas que nos ayudan a ejecutar actividades que tenemos proyectado contratar, que ya tenemos contratado, naturalmente juegan un papel muy importante y hasta determinante en los agronegocios. Que muchas veces, creo que Kelly levantó la mano. Sí, profe, en relación a la organización, Sí. pues considero que en parte es una solución frente a la gran problemática socioeconómica del valor en relación a la política de oferta y demanda, que actualmente se maneja en todo el país y esto ha generado pérdidas financieras como tal en el productor. Entonces, considero que las asociaciones son una salida importante para exportación, ya que garantiza una estabilidad a un precio mayor que estar bajo la política de oferta y demanda.
Bueno, ese es mi aporte. No sé si pues Muchas considerarlo gracias, Kelly. No, tienes toda la razón. pero En esa parte organizacional de los agronegocios, claro, también está el tema de las cooperativas, de asociarse con otros agricultores, y es importante en esas cooperativas que, que prime el bienestar general y no el bienestar particular, para lograr, como tú dices, no estar tan influenciados por la ley de la oferta y la demanda, sino en determinados momentos, dependiendo el aporte o la productividad de esa cooperativa, intentar mejorar los precios de venta de los productos, por ejemplo, siempre y cuando pues sea una cooperativa organizada y que el líder de la cooperativa piense en las personas que hacen parte de la cooperativa más que en él mismo. Eso es importante. Pero tienes razón, eso también está incluido dentro de esta parte. Hay un elemento muy importante y es el cliente. El cliente que se satisface con el producto que nosotros le estamos ofertando o le estamos vendiendo. Y naturalmente, como ya lo hemos visto anteriormente, a ese cliente se le puede satisfacer una necesidad que ya él, no, que él ya tiene, o crearle la necesidad para que él nos inicie a comprar un producto, cuando es un producto nuevo, cuando es una innovación. Ese cliente va a tener unos requerimientos específicos para el producto. Naturalmente, cuando tenemos un agronegocio, no todos los clientes nos van a pedir los productos de la misma forma. Y en lo posible, debemos tener la capacidad de satisfacer diferentes clientes y no intentar entregar un producto único, sino intentar entregar un producto diferenciado que le tenga un mayor valor agregado. Naturalmente, los requerimientos del producto tienen un nivel de calidad. No, no todos los requerimientos apuntan al mismo nivel de calidad, pueden ser un nivel más alto o un nivel más bajo, pero siempre es importante tener en cuenta que esos requerimientos especifican una calidad y que el cliente espera que el producto que se le entregue tenga ese nivel de calidad, sea alto o sea bajo, pero que tenga ese nivel de calidad mínimo. Y finalmente existe la relación con el cliente. Muchas personas han investigado las relaciones entre el cliente y el proveedor y se han identificado diferentes tipos de clientes, como existen diferentes tipos de proveedores, pero se ha llegado a la conclusión de que debe existir el respeto entre el cliente y el proveedor, con el objetivo de que cuando se estrechan lazos de amistad entre los clientes y los proveedores, eso puede llegar a generar conflictos, y más en mercados como los colombianos, en los cuales a veces las personas, a veces, no todo el mundo, a veces se aprovechan de esa confianza del cliente, o el cliente se aprovecha de esa confianza del proveedor y entonces le paga más tarde, le pide mayores descuentos, o el proveedor, no, el cliente ya me compra así, entonces le manda la fruta más pequeña, o le puede mandar fruta con un estado de maduración mayor y entonces la fruta se puede dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa relación con el cliente debe ser una relación muy buena, una relación amistosa, pero sin que se entrelace mucho, porque puede generar problemas tanto para el cliente como para el proveedor. Dentro de los estudios que les indico, hay una clasificación de los clientes que dicen que hay unos clientes tipo demonio, que por ejemplo son estos clientes que solo le compran a los proveedores cuando ven que el proveedor tiene serias dificultades de vender su producto. Es decir, por ejemplo, nuestra finca produjo una mayor cantidad de mango y la persona a la que inicialmente le íbamos a vender el producto no pudo comprarnos toda la producción, y entonces aparece otra persona que dice: yo le compro, pero le compro a un precio muchísimo menor del mercado, y se aprovechan de esa necesidad para obtener una mayor ganancia. Eso es como un cliente demonio. O lo que sucede a veces en los supermercados, que hay personas
que solo aprovechan la parte de cuando hay descuentos, descuentos muy, muy fuertes, del 60 al 50%, para comprar productos. Hay algunas personas que dicen, no, pues eso se llama inteligencia, porque compra cuando está muy barato. Sí, claro, eso es, pues a la persona, al cliente le sirve, porque está comprando muy barato, pero la persona que le vende, pues está perdiendo posiblemente dinero y a él, ese tipo de clientes, pues de pronto no son tan favorables. Entonces, esas relaciones entre el cliente y el proveedor son muy importantes, muy, muy, muy importantes saberlas manejar. Ahí llegó alguien. Ahí también es importante resaltar, y sobre todo para las chicas, que antiguamente eh, las asesoras comerciales de muchos productos siempre se pensaba en una mujer con minifalda porque los clientes siempre se veían, se hizo como un estereotipo que era un hombre que era atraído por una mujer bonita para comprar un producto, sobre todo en la parte de supermercados. Y ese estereotipo se ha ido como cambiando, como modificando con el tiempo, con el propósito de vender X o Y producto, ese tipo de cosas. Naturalmente, hay otros elementos dentro de los agronegocios que también son muy importantes tenerlos en cuenta y que ya habíamos hablado un poquito de ellos, y es la parte de los factores externos o el entorno en el cual se desarrollan los agronegocios. Ya habíamos hablado que pues existe un entorno, el entorno primario sería la comunidad, nuestros vecinos, las personas de la vereda, que en determinado momento pueden ser un factor positivo o pueden llegar a ser un factor negativo dependiendo del manejo y las relaciones que tengamos con ellos. Por eso, chicos, es muy importante siempre intentar llevarse bien con todo el mundo, pues para evitar eh, malos, malos entendidos y que comience la envidia y todo ese tipo de cosas, porque pues eso solo trae pues, cosas malas. Adicionalmente, también hay relaciones con gremios, por ejemplo, la gente que está gremiada, como pueden ser los arroceros, la parte del cacao, el café. Esos gremios naturalmente pueden en determinado momento generar políticas o mover el mercado o tener alta injerencia en la comercialización de los productos. Por eso es importante pues, tener eso presente. Naturalmente hay sectores económicos inmersos dentro de las actividades que nosotros hacemos. Pues hacemos parte del sector agrícola, pues hay un sector industrial, ¿sí? Hay diferentes sectores del sector del transporte, etcétera, etcétera, que también pues tienen que ver directamente con las actividades que nosotros hacemos. Y por ejemplo, si la parte del sector del transporte decide hacer un paro, como ha pasado en años anteriores, pues eso afecta naturalmente a los agronegocios y hace que exista escasez de productos en una región y excedentes de producción en otra y que los precios varíen notablemente. Naturalmente el entorno nacional, pues son las políticas, todas las actividades que se hacen a nivel macro, a nivel país, e internacionalmente, pues lo que hemos visto, una guerra, la pandemia, actividades políticas internacionales, la caída del dólar, etcétera, 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 generan o influyen de una manera importante en nuestras actividades y es importante tenerlos en cuenta, es importante estar informado para, pues, para poder tomar decisiones al respecto. Vamos a hablar ahora de la planeación estratégica de los agronegocios. Dentro de esa planeación estratégica, que era lo que hablaba Hilario hace un ratico, es importante tener en cuenta algunos elementos. Vamos a verlos de manera muy específica, de manera muy puntual. Y es importante, chicos, que ustedes los tengan presentes, ¿sí? No es, o sea, lo ideal no es que se los aprendan, ni mucho menos, pero pues que tengan presentes que esos factores de planeación estratégica pueden llevar a que el negocio sea muy, pero muy rentable. Para hablar de planeación estratégica, pues inicialmente se tiene que tener en cuenta los objetivos del agronegocio. ¿Cuáles son los objetivos? Identificar y promover proyectos, generar valor agregado,
impulsar procesos de autogestivos. ¿Qué es un proceso autogestivo? Es el proceso que uno mismo puede llevar, o sea, proceso que nace y emana de la persona que lidera el agronegocio. Conformar plataformas de innovación y desarrollar nuevas metodologías. Generalmente los agronegocios siempre nacen o surgen de una iniciativa propia o pues de copiar una iniciativa productiva exitosa del vecino, de un familiar, de un conocido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues digamos que siempre es como de una persona que comienza a crecer e incorpora a otras personas para formar un negocio. Entonces, por eso es importante este tema de los procesos autogestivos, es decir, de lo que emana de uno mismo, la capacidad que uno tenga para sacar el negocio adelante. Eso es muy importante. Naturalmente, como ya hemos visto, hay factores que influyen en los agronegocios. Por ejemplo, la ubicación y la extensión del predio, características naturales y climáticas, ya lo hemos visto, interacción con otras zonas productivas o con otras zonas, disponibilidad de los recursos naturales, si tenemos agua, si tenemos el suelo adecuado, si tenemos algún tema fitosanitario, si tenemos las semillas, los abonos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tema de disponibilidad que ya hemos hablado que en determinado momento se vuelven limitantes, que de pronto lo veíamos un poquito en las actividades prácticas. Adicionalmente, el acceso a los recursos tecnológicos y financieros. Lo veíamos también que se vuelve una limitante. A veces poder acceder al crédito, poder tener esa capacidad crediticia, esa capacidad de endeudamiento no es fácil. O a veces poder ingresar a la parte de los recursos tecnológicos, a las nuevas tecnologías, no es tan sencillo. Otros limitantes, pues, o factores que influyen, está el tema de la globalización y naturalmente el tema de la competencia. Que nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas del mejor modo, pero conocemos de otras experiencias de vecinos, de personas en otros lados del mundo, que pueden llegar a ser mucho más productivos que nosotros en una misma extensión de tierra, en una misma área. Y entonces lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros procesos de producción para ser más competitivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Profe, yo tengo una Sí. en relación a lo que su merced dice, los costos y demás que genera la implementación de un agronegocio. Pues actualmente hay varios medios para financiación, tengo entendido, en relación a ejecutar un emprendimiento. Sin embargo, dentro de mi conocimiento no sé si existe la opción de que a través de alguna convocatoria se pueda concursar y, digamos, puedan patrocinar una idea, un proyecto para poder llegar a exportar. Yo sé que solamente es, digamos, acá en el manejo del comercio y mercado, pero en Colombia más no sé si hayan esas opciones para poder ya llevar el producto al comercio internacional. Bueno, ahí hay dos temas que creo que ya de pronto habíamos hablado, pero no a total profundidad. Creo que Hilario levantó la mano, ya termino y te cedo la palabra. Primero, el tema de financiamiento. Habíamos hablado un poquito como del Fondo Emprender, de Finagro, de todos estos bancos de segundo piso que le entregan recursos del gobierno a los bancos del primer piso para que se los entreguen a las microempresas o a los agricultores para generar proyectos. Si los objetivos que se planteó la persona que diseñó el proyecto se cumplen a cabalidad, es muy, pero muy viable que en determinado momento el crédito sea condonado, es decir, que el gobierno le diga que usted no tenga que pagar el dinero que le prestó. Por el contrario,
si se evidencia que hubo una malversación de esos fondos que se utilizaron para otras actividades, no para el proyecto productivo que usted mismo diseñó y presentó en un banco, pues el dinero se lo van a cobrar y le van a cobrar naturalmente los intereses. Eso por un lado, o sea, esa posibilidad existe y esa posibilidad es real. Y hay muchos, muchos ejemplos y no son ejemplos traídos de la luna, ¿no? Son ejemplos reales de personas que lo han hecho, de personas de carne y hueso, o sea, eso existe y se puede hacer, pero hay que ser muy juicioso en la elaboración de ese proyecto. No es un proyecto difícil y sobre todo es más juicioso en la ejecución del proyecto y en las inversiones que se hacen con esos dineros. Uno, dos, el tema de que si existen convocatorias para yo exportar, sí existen, se llaman ruedas de negocio. Esas ruedas de negocios, entonces, Profuturo, eh, que es una, que es una entidad del Estado que se encarga de promover pues, las exportaciones y hace invitaciones nacionales a través de los gremios, a través de la página de internet, a través de la asociación de productores, a través de las gobernaciones, invitando a agricultores, a personas que tienen fábricas de manufactura, a personas que venden servicios, ¿sí? A todas las personas que generan progreso en Colombia, a esas ruedas de negocios para que muestren sus productos, para que muestren sus servicios, para que muestren sus procesos, la parte de transformación, la parte de bebidas, alimentos procesados, materias primas. Y naturalmente ellos se encargan de traer a esas ruedas de negocios inversionistas extranjeros. Creo que vimos una vez un video de, de lo que hicieron en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde colocaron todo un stand de Colombia con la parte cultural, la parte del agro, la parte de todo lo que puede ofrecer en turismo, con el objetivo, pues lo mismo, de atraer inversionistas para la generación de negocios. En esas ruedas de negocios, naturalmente, ustedes deben llevar unas muestras del producto para que la persona lo pueda degustar, lo pueda observar, pueda ver la calidad. Y sobre todo, pues ustedes deben llevar información respecto de cantidades disponibles de venta, tiempos de entrega, el tema de la calidad, los costos de venta, ¿sí? Esa información ustedes deben llevar muy clara. Y han existido también muchos ejemplos reales, vivos, de que esas ruedas de negocios son muy importantes y que se hacen contactos muy, muy importantes. Hay veces que los negocios se pueden hacer dentro de las mismas personas que están en Colombia. Por ejemplo, una persona que venda jugos ve que una persona va a un agricultor que tiene una producción importante de lulo, dice, pues si quieres no la exporte, véndamela a mí, yo hago pulpas o proceso los jugos y le puedo ofrecer tal precio. Entonces, esas ruedas de negocios son muy importantes, pero para participar de las mismas, lo que les digo, tienen que tener ya un producto para mostrar, para compartir y adicionalmente tienen que intentar pues si la cantidad es pequeña, asociarse. Y segundo, tienen que ustedes buscar la forma de hacerse visibles para, pues para las personas del mundo. Ahora a través de las redes sociales he visto muchas personas que intentan vender sus productos, moras, aguacates, lulos, toman muy buenas fotos, pagan publicidad y esas formas son, pues, esas son maneras de hacerse notar y que los pueden invitar a ese tipo de cosas. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. En realidad, pues, estoy buscando en internet acerca de Profuturo, pero digamos que no he encontrado como la página principal. No sé si me puede, por favor, pues a través de Bien. este medio o por el WhatsApp enviar como el link de la página para yo poder enfatizar y enriquecer pues aún más estos conceptos. Sí, ya ahorita nos tomamos 10 minuticos de descanso
y yo busco la página y se los coloco aquí en el chat. ¿Listo? Muy amable, profe. Gracias. No, con gusto. Don Hilario, ¿iba a decir algo? Álvaro Peláez. Usted preguntaba, profesor, si había alguna pregunta hasta el momento en el avance de la clase. Sí, señor. Sí, sí, don Hilario. Entonces, yo pedí la palabra para preguntar algo de pronto estúpido. Es cómo nos fue con la tarea en el foro. Bien, estaba antes de la clase retroalimentando a la mayoría de los compañeros. No he terminado, creo que voy la mitad, pero bien, ¿qué percibo yo? Pues que tienen ya una idea que no de los agronegocios, que es un agronegocio, las limitaciones, pues creo que de pronto me focalicé mucho como en la parte difícil de exportar, pero no, vamos a ver como la parte positiva, pero no, les ha ido muy bien. Lo importante de esos aportes, chicos, es que son sus pensamientos, o sea, no, digamos que yo no tengo por qué descalificar si están bien o están mal, intento complementarles algo para focalizar un poquito las ideas, pero en términos generales me pareció muy bien. Naturalmente hay he visto uno o dos personas pues que se notan que hicieron el comentario como muy rápido porque se iba a acabar el tiempo y entonces pues enviaron ahí algo un poco sencillo, pero en términos generales muy bien. Sí, señor. Álvaro, ¿vas a decir algo? Sí, profe, bueno, yo en el cuento de la exportación yo tengo una pregunta y la voy a hacer como muy coloquial, muy así, a lo normal, a lo de uno. Por ejemplo, yo tengo un producto X, pongámosle cacao. Consigo una tienda en, qué sé yo, Estados Unidos. La tienda me dice, bueno, yo le voy a comprar su producción, son 20 kilos semanales. Yo le puedo hacer, bueno, yo le puedo vender a ellos solo los 20 kilos. Claro, tú le puedes vender lo que ellos te quieran comprar, claro. Ellos te pueden decir, pues yo quiero que me envíe 20 kilos o me envíe 100. ¿Cuál es la Sí, diferencia entre enviar 20 y enviar 100? Pues que posiblemente enviar 20 sea más sencillo por avión y 100 de pronto ya sea más sencillo por barco. Pero sí, eso es tu cliente, porque tu cliente te define condiciones como por ejemplo cantidades, calidades, requerimientos. sí, los ¿Sí? requerimientos normales. Pero yo me refiero a la parte legal. ¿Es complicado sacar una documentación para ese tipo de venta? No, no es complicado. Es No más es fácil complicado. sacarla para a ese monto que sacarla para una exportación grande, por ejemplo, la de limones, que es más grande y ya hay más exigencias. Lo que ¿Debo pasa ser es que empresa? lo primero que sí tienes que tener en consideración es que por lo menos debes estar inscrito ante una cámara de comercio, así sea como persona natural. Sí, sí, eso es normal, sí. Segundo, debes estar inscrito ante la DIAN, o sea, tener un RUT. Sí. Tercero, tienes que tener documentación, o sea, para hacer el proceso, todo inicia con una factura. Entonces tú le tienes que hacer una factura pro forma a esa persona, ¿sí? Donde se evidencie la cantidad y el producto que le vas a vender. Luego, tienes que contratar el transporte de esa mercancía desde tu finca o, bueno, o desde un aeropuerto principal o eh, desde un puerto principal hasta el lugar del destino. ¿Eso qué te lleva? Que tienes que contratar a una agencia de aduanas, ¿sí? Pero por FedEx se puede. Lo que pasa es que por FedEx no puedes enviar productos agrícolas, o sea, tú no puedes enviar ahí limones, papayas, porque eso no es para transportar ese tipo de alimentos,
porque eso tiene que llevar un control sanitario. Y esas empresas, como puede ser FedEx, DHL, TNT, no están autorizadas para hacer ese control sanitario. Ese control sanitario lo tiene que hacer el ICA cuando sales, lo puedes hacer por avión, pero tienes que contratar una agencia de aduanas que te ayude con ese proceso de control sanitario. Pues es un Ya. intermediario que te va a cobrar un dinero, pero no, tampoco es que te cobre el 30%, te va a cobrar un porcentaje pequeño. ¿Sí? Pero, Ok, listo. pero ¿qué pasa? Como te digo, ese cliente en determinado momento, no sé si ya vieron la serie en Netflix que les puse hace unos días, te puede exigir fácilmente que tengas una certificación de BPA, que tengas una certificación de Forest, que tengas X o Y certificación, o no te puede pedir nada de eso y te hace la vida más amable. Pero eso depende del cliente, ¿sí? Eso depende de a quién le vendes el producto. Listo, profe. Listo. Entonces sí, me voy para Estados Unidos a buscar clientes. Muchas gracias. Bueno, dale. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Listo. Naturalmente en esta parte de la planeación estratégica hay como algunos factores que se han identificado que pueden ser la piedra angular para el éxito. El primero de ellos es el liderazgo. Naturalmente, pues para generar un negocio, un proyecto productivo, pues debe haber una persona que lleve la vocería, que tenga el conocimiento, bueno, un conocimiento global del negocio y que este liderazgo permita la participación y genere confianza entre los miembros de la organización y de los clientes que va a satisfacer. Naturalmente, otro de la parte importante es la autogestión, es decir, lograr que ese líder o las personas que hacen parte de la organización participen de manera individual y colectiva en la toma de decisiones. Muchas veces dicen que lo importante es que el gerente tome buenas decisiones, pero eso no es tan cierto. Si tenemos operarios que recogen el producto, que lo lavan, que lo empacan, las decisiones de los operarios también son muy importantes. Por eso es que es muy importante que el personal esté calificado, que tenga en cuenta los estándares del proceso, los estándares de la producción, para que no se cometan errores. Esas decisiones, desde la persona que recibe la materia prima hasta la persona que embala el producto terminado, son muy importantes para que el negocio sea exitoso. Servicios de apoyo como instituciones gubernamentales, no gubernamentales, religiosas, financieras, son también muy importantes dentro de la planeación estratégica y son claves de éxito. Hay personas que dicen, yo no necesito financiamiento, yo lo puedo financiar solo, no necesito ayuda del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí se ha evidenciado que en la medida en que las personas puedan tener más herramientas, así no las usen, es más factible de que los negocios salgan a flote. Es decir, hay muchas personas que pueden montar un negocio con sus recursos propios, pero independiente de eso, tienen un crédito preaprobado en una institución financiera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si en determinado caso pasa una eventualidad, pues pueden rápidamente utilizar esos recursos y salir a flote, ¿sí? Pero pues si yo estoy negado a la bancarización, si no me interesa la parte financiera, si no solo dependo de mis recursos y en determinado momento pasa una eventualidad, se me acaban mis recursos, pues mi proyecto puede llegar a sufrir pues graves problemas. Naturalmente también las estrategias para ser claves de éxito están las estrategias de mercado, lo que les hablaba hace un poco. Las redes sociales ahora nos permiten ofertar nuestros productos de una manera más ágil, más rápida. Antes eso no existía, era mucho más complicado. Y esas estrategias de mercado lo que buscan es generar posicionamiento y diferenciación de los productos, que los aguacates, el cacao, todos los productos que intentemos exportar o vender en el mercado nacional se diferencien del de mi vecino, del de mi familiar,
y con esa diferenciación puedo posiblemente obtener un mayor valor de venta y un mayor rendimiento económico. Esquemas empresariales, como son pactos, integraciones, aquí también en la parte de esquemas empresariales está la parte de asociatividad con otros agricultores. Lo que lleva esto es a decir que cuando nosotros hacemos negocios solos, eh, los volúmenes de venta son un poco más bajos, la producción es más pequeña, pero cuando nos asociamos con otras personas podemos garantizar cantidades más grandes y esto nos permite ser más visibles en el mercado extranjero. ¿Listo? Bueno, aquí hay un concepto que la planeación estratégica y el diseño organizacional son herramientas que constituyen un recurso pilar, bueno, lo que hemos visto. No me voy a detener mucho ahí, pero aquí sí me quiero detener. Y es que la planeación estratégica tiene 5 principios o 5 hábitos que permiten ser más efectivos. El primero de ellos es la racionalidad. La racionalidad naturalmente va con la parte del pensamiento y es básicamente seleccionar las alternativas más adecuadas para mi negocio y buscar la maximización de los recursos. ¿Qué es maximización de recursos? Pues que con lo que yo tengo en la actualidad pueda generar una mayor productividad. Es decir, sin invertir un peso adicional, sin invertir un dólar adicional, pueda aumentar mi productividad en un 5 o 10%. Por ejemplo, si hago un procedimiento más efectivo, si cambio algún modo de producción, bueno, si cambio algún proveedor, algún cambio en la materia prima, algún cambio en la fertilización, etcétera, 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 producir más, pero todo eso va relacionado directamente con el pensamiento. La previsión, es decir, esa capacidad que tiene el ser humano para intentar predecir o para intentar visualizar lo que va a pasar en el futuro. Eso le ayuda a muchas personas, por ejemplo, a ahorrar. Dice, uy, el dólar está comenzando a subir, el tema del DANE, el desempleo está comenzando a subir, el país está comenzando en crisis, yo mejor no cambio el carro, me quedo con el actual y comienzo a ahorrar un dinero porque es posible que la economía del país esté en recesión. Y un tiempo después se declara que la economía está en recesión y todo se pone más caro, pero por lo menos esa persona que tuvo esa previsión tiene un colchón financiero para salir a flote. Entonces, en los agronegocios pasa lo mismo. Si yo me doy cuenta que en el futuro, por ejemplo, las materias primas van a subir un 10, un 15%, pues, y yo tengo la capacidad financiera, pues adquiero materias primas, las tengo guardadas y estoy previendo una situación desfavorable para mi negocio. Pero pues eso es una capacidad que tienen la mayoría de los seres humanos, pero hay otras personas que también la desarrollan con el paso del tiempo. Ejecutar planes. Hay personas pues, que tienen la capacidad de realizar un plan de compras, un plan de negocio, un plan de adquisición de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ajustarse a ese plan le permite ser muy organizado y esa organización le permite salir a flote. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas de una forma organizada, creo que salen de un mejor modo. La universalidad. Esta universalidad está relacionada específicamente a todo el entorno que envuelve la parte de planeación estratégica. La tecnología, la economía, la política, la parte social y cultural. Es importante estar informado, es importante, aunque las noticias no siempre son las mejores, las noticias a veces siempre sean como las mismas de violencia, inseguridad, bueno, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante estar un poquito informado para que no nos tome como, eh, para que la economía no nos tome fuera de base, para que tengamos, para que estemos un poquito al tanto de lo que pasa en el entorno mundial y podamos tomar cartas en el asunto. La unidad, es decir, cuando vemos el negocio como un todo y podemos hacer actividades de coordinación y actividades de actuación. ¿Qué significa eso?
que, que para la planeación estratégica es muy importante, pero muy importante, coordinar las acciones y que esa coordinación de acciones se genere luego en actuación, en hacer las acciones como fueron coordinadas. Hay veces que uno se da cuenta que dice, no sé, vamos el día de hoy a fumigar tal lote y por la tarde les pregunta a las personas, bueno, ¿cómo les fue hoy? ¿Fumigaron? No, hicimos tal otra cosa. O sea, se coordinó una cosa, se planeó, pero luego en la actuación se cambió por X o Y razón las actividades. Y eso generalmente genera un impacto pues, negativo. Y finalmente, la continuidad, es decir, la permanencia en el tiempo del agronegocio. Dicen que las empresas cuando permanecen más de 3 años, 5 años en el mercado, pues tienen la posibilidad de que, que comiencen a generar ingresos y adicionalmente continuar creciendo por 10 20 años, ¿sí? Esa permanencia en el mercado también es importante a veces para los negocios. Cuando las empresas se crean de un momento a otro, los clientes a veces prefieren hacer negocios con empresas que ya tienen una trayectoria en el mercado, que con empresas nuevas, pues por el tema de que ya son un poco más reconocidas. Y naturalmente esa continuidad también nos habla del tema del enfoque, es decir, que desde el principio tengamos claro hacia dónde va el negocio y que durante el transcurrir del tiempo ese enfoque no se pierda y continuemos por el mismo rumbo. ¿Listo? Hay algunos modelos, como es este modelo del PES, que se parece un poco a la matriz DOFA que ya vimos anteriormente. Y básicamente este modelo PES por las siglas es política, economía, social y tecnología. Es decir, en este modelo se evalúan factores políticos, factores económicos, factores sociales y factores tecnológicos, como lo que habla acá. Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos para hacer un análisis socioeconómico a diferentes escalas, análisis de la cadena productiva, de la competencia, el entorno empresarial y el entorno personal y familiar. Este modelo se utiliza para realizar una planeación estratégica del agronegocio. Como lo veremos, bueno, espero verlo que lo veamos en un futuro y lo hagamos de forma práctica, este modelo, como la matriz DOFA, nos permite visualizar de un mejor modo todo lo que tenemos en nuestro entorno que nos puede favorecer o desfavorecer para salir con nuestro agronegocio hacia él. Vamos a, chicos, a tomarnos 10 minuticos de descanso. Son las 7:20. A las 7:30 retomamos la clase para ver esta última parte de la presentación que nos habla sobre la gestión empresarial del agronegocio. ¿Listo? Muchas gracias. Señor. Listo, profe.
Pero
Listo, chicos. 7:30. Vamos a retomar la clase. Para la compañera que me estaba preguntando la página, de pronto podía comenzar a, a revisar un poco más de información para la parte de convocatorias, ruedas de negocio, incentivos para la parte de exportaciones. Le coloqué estas 4 páginas de internet para que pronto puedan consultar y estén pendientes de las convocatorias que hacen por ahí para, pues, para sus proyectos productivos. Eh, Se me olvidó el Gracias, nombre. profe. Ah, eso, listo. De todas formas, en la página también del Ministerio de Comercio Exterior puedes encontrar más información y de pronto ahí también salen convocatorias para... Ellos también hacen seminarios, hacen cursos, hacen foros para enseñarle a la gente cómo acceder a los mercados internacionales. Y les recomiendo si de pronto se pueden inscribir a un seminario de estos, son seminarios muy prácticos y van muy relacionados al tema de los trámites. Acá digamos que dentro de la materia pues no está contemplado que nosotros veamos uno a uno los trámites y que tiene que primero hacer esto, segundo esto, entonces este segundo papel lo consigue en tal lugar, ese tercer papel, pero sí existe a través del Ministerio de Comercio Exterior cursos cortos en donde les enseñan un poquito más del tema de los trámites, más específicamente, dónde pueden conseguir cada uno de los documentos para poder exportar. ¿Listo? Antes de retomar, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a hablar de la gestión empresarial. Esa gestión empresarial naturalmente relacionada a los agronegocios. Y chicos, importante recordarles, o sea, una empresa puede ser una SAS, una sociedad anónima, o puede ser una persona, una empresa unipersonal, una persona natural que monte su empresa. O sea, cuando aquí se habla de empresa, no se imaginen siempre algo macro, sino pues también pueden ser ustedes que se registran como unipersonas ante la Cámara de Comercio. O sea, con eso no quiero como discriminar un poco que una persona sola pueda organizar, comenzar una organización e ir creciendo de a poco. Entonces, en el tema de gestión empresarial, la gestión tanto de los recursos, como lo vamos a ver ahorita, como del capital humano, son los pilares de la organización. O sea, esa capacidad de administrar lo que se tiene dentro de una empresa, dentro de una unidad productiva, dentro de una familia, dentro de una universidad, dentro de cualquier organización, es, es el pilar de la organización. O sea, poder administrar los recursos de la forma más eficiente posible es lo más importante. Y naturalmente, la mayor parte de las empresas, la mayor parte de las personas, siempre que montan un proyecto productivo, siempre que tienen una iniciativa, es con el objetivo de obtener un beneficio, ya sea un beneficio económico, sea un beneficio emocional, un beneficio en términos de bienestar para las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando una alcaldía decide construir un parque para que vayan las personas a hacer ejercicio y adicionalmente tenga una parte para los niños, pues naturalmente de eso no va a recibir beneficio económico, pero sí va a recibir un bienestar, un beneficio socioeconómico, que es el bienestar de las personas que van a hacer ejercicio, de los niños que se divierten en el parque, y es que la población se sienta que haya inversión social y que se sienta más a gusto con el lugar donde viven, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, no siempre el beneficio es económico, pero naturalmente aquí hablamos de agronegocio. Sí es importante que genere una utilidad, una ganancia.
pero pues extrapolándolo hacia otro tipo de inversión, pues no siempre es dinero. La gestión consiste en la correcta utilización de los limitados recursos disponibles, logrando persuadir y motivar constantemente a todas las fuentes del capital empresarial. Es importante destacar eso. Por lo general, cuando las personas iniciamos con un proyecto productivo, pues los recursos que tenemos disponibles para ese proyecto son limitados. Tenemos que amarrarnos, como se dice vulgarmente, el cinturón para intentar salir adelante. Entonces, pues la idea siempre es lograr tener ganancias con esos pocos recursos limitados y a medida que va creciendo el negocio, pues inyectarle un poco más de capital para seguir creciendo. Entonces, básicamente, en la gestión empresarial, lo que se intenta responder son estas preguntas. ¿Quién hace la gestión empresarial? ¿De qué depende una buena gestión empresarial? ¿En qué consiste una buena gestión empresarial? ¿Cómo se logra? Bueno, estas preguntas se responden aquí a continuación. Entonces, la gestión empresarial es la actividad que pretende mejorar la competitividad. ¿Y qué es competitividad? Que cuando yo me comparo con una persona que tiene o que hace o que ofrece el mismo producto que yo, es en términos financieros, en términos productivos, si yo soy más eficiente que él o soy, por el contrario, soy ineficiente con respecto a él, es decir, cómo me comparo. Herramientas para para ser más competitivos frente a mi adversario. Cuando el mercado es nuevo, cuando es una innovación, cuando el producto no existe y ustedes lo crean, naturalmente esa competitividad va directamente asociada con ustedes mismos, es decir, ustedes mismos son sus rivales, es decir, ustedes mismos tienen que ponerse una meta, ustedes mismos tienen que lograr aumentar los objetivos y llegar más lejos donde se lo propusieron, porque pues no tienen una competencia directa. Pero en algún momento esa competencia va a llegar. Cuando llegue esa competencia, ustedes tienen que estar listos para poder afrontar y seguir a flote versus la competencia. Naturalmente en la gestión empresarial es donde pues recae la toma de decisiones, que ya hablamos hace un momento. En esa gestión empresarial existe que se haga una óptima gestión no solo para mejorar las cosas, sino para hacer las cosas de forma correcta. Hemos visto en algunos ejemplos que hay formas de hacer las cosas y hay formas de hacer las cosas bien. O sea, por ejemplo, yo puedo que tenga unos trabajadores, pero pues a los trabajadores tengo un salario básico, pero si en determinado momento puedo posteriormente a esos trabajadores ofrecerles que tengan una seguridad social, es decir, que tengan una EPS, que tengan un fondo de pensión, un fondo de cesantías, les pueda entregar unas vacaciones remuneradas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me lleva a que estoy haciendo las cosas de un mejor modo. Y eso se llama gestión empresarial, que estoy mejorando las formas de producción de mi negocio. Naturalmente, pues chicos, eso toma un poco de tiempo, pero lo importante es que uno tenga la visión de hacia dónde quiere llevar el negocio y cómo lo quiere llevar. Si lo quiero hacer explotando a mis trabajadores o quiero generar riqueza con ellos, es decir, eh, a partir del bienestar de ellos, sin explotarlos, sin utilizarlos, sin mejor dicho, casi que esclavizarlos para que yo gane dinero. Eso creo que es importante que lo tengamos claro. Y básicamente también esta gestión empresarial tiene como objetivo adaptarse a los vertiginosos cambios. Muchas de las empresas que lastimosamente se quebraron durante la pandemia y todo el tema del encierro por el COVID-19 en el país, fueron empresas que no se pudieron ajustar o no pudieron adaptarse al mercado que cambió
cuando las personas tuvieron que estar en casa. Hubo otras empresas que sí se pudieron adaptar y que pudieron cambiar sus formas de ventas, y etcétera, 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 y que ahora venden más que antes. Entonces, esta gestión empresarial también nos habla de eso, de poder adaptarnos a los cambios vertiginosos. Sí, Hilario, ¿me quieres compartir algo? Me llama poderosamente la atención esa expresión de adaptarse a los vertiginosos cambios, porque la expresión vertiginosos o la palabra vertiginosos para mí conlleva muchas implicaciones, por ejemplo, que genera vértigo, por ejemplo, que va muy veloz, que dice verdades. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que si uno no se adapta a los vertiginosos cambios, pues se friega, porque resulta que el bolsillo de uno sí no es tan vertiginoso como los cambios. Gracias. Tienes toda la razón. Sí, hay veces que la vida da cambios vertiginosos y pues si uno no está adaptado, lo puede golpear muy fuerte. Y creo que pues, el mensaje que intentaba llevar es eso. O sea, lastimosamente muchas empresas en Colombia no estaban preparadas para el tema de la pandemia. Nadie pensaba que fuera a ser tan grande y generó un impacto muy negativo en Colombia. No sé si vieron las noticias hoy, pero es muy preocupante ver cómo ese estudio de la OCDE dice que en Colombia cada vez los pobres, el nivel de pobreza cada vez crece de una forma gigante, y me impactaba esa cifra que decía que para que una, para que una persona pobre en Colombia pueda subir como su nivel socioeconómico, tienen que pasar hasta 11 generaciones. Eso la verdad es muy triste y me pone a mí a pensar que, es que, que las oportunidades cada vez son más limitadas. Veía el dato de, por ejemplo, Cúcuta, ustedes que están pues, en la parte de los Santanderes, y decían que el 53% de las personas están en pobreza y que el 20% están en pobreza extrema, es decir, el 70% de las personas en Cúcuta son pobres. Y uno dice, ¿qué hacer para cambiar eso? Es complicado y uno dice, personas que solo pueden tener un plato de comida al día. Es triste, chicos, eso me pone mucho a pensar y dice, pues, a pensar que ustedes son el cambio, que ustedes son como esa generación que pueden producir y cambiar un poco esa triste realidad que vivimos en Colombia, y es que cada vez hay gente más pobre, cada vez hay gente más rica, y el gobierno no ha hecho mucho para cambiar esa realidad. Entonces, me pareció, me conmovió mucho esa noticia hoy, es realmente triste eso. Hablando de gestión empresarial, pues hay unas técnicas para hacer esa gestión, y esas técnicas se basan pues naturalmente en las partes de una organización. Entonces, se debe iniciar con un análisis estratégico, es decir, hacia dónde va la compañía. Luego debe haber un análisis de la gestión organizacional, es decir, cómo es que se toman las decisiones para llegar a ese punto donde yo quiero que esté mi empresa. Hay que hacer una gestión de las TICs o de la tecnología, de la innovación y de la ciencia asociada a mi empresa. Hay que hacer una gestión de la parte financiera, es decir, el uso de los recursos. Hay que hacer una gestión del recurso humano, y aquí esto me parece muy importante y era de pronto lo que veíamos un poco cuando hacíamos la DOFA, y es que a veces el recurso humano juega un papel determinante en las empresas y en las organizaciones y en las unidades productivas agropecuarias. Y es que... Ay, se ha cerrado sesión.
Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿le escucha bien? No sé, pero me aparece aquí un mensaje que se cerró la sesión del Zoom. ¿Me siguen viendo? Sí, señor, lo escuchamos Sí, bien. señor. Bueno, va a ser como caso omiso. Si se Profe, lo que llega pasa es a que caer si se llega a caer la comunicación, ay no, espere. Ahí me ven, ¿sí? Está todo bien. Si se llega a caer la comunicación, me escriben por favor por WhatsApp. Gracias. Listo. Entonces, el recurso humano es muy importante y la gente puede que haga crecer negocios o puede que los haga quebrar. Ustedes conocen el tema del sindicalismo, el tema de los paros y naturalmente tener unas muy buenas relaciones con los empleados, ayudar a que ellos progresen es muy importante también para las organizaciones. El tema de la gestión de operaciones, naturalmente lo que hablamos hace un poco, que lo que se planee y lo que se proyecte es lo que finalmente se ejecute, que las actividades que se lleven dentro de las unidades productivas sean las que nosotros queremos que se desarrollen y se desarrollen como nosotros las planeamos, no que las personas que tenemos contratadas hagan las cosas como ellos quieren, aumentando los riesgos, aumentando las dificultades, aumentando los tiempos de procesamiento, sino que se hagan las cosas como se tienen proyectadas. Y finalmente viene la parte de la gestión socioambiental, que es tan importante. Hacer una producción limpia, hacer una producción amigable con el medio ambiente y tener en cuenta que alrededor de nuestra unidad productiva existe una comunidad de vecinos, una comunidad de personas que en determinado momento sería muy importante que ustedes puedan involucrar en ese proyecto productivo, si está naturalmente dentro de su alcance, pues para que la sociedad pues reciba una retribución no siempre monetaria del proyecto que ustedes tengan pensado. Hablando ya específicamente de las técnicas de gestión, la parte de análisis estratégico tiene en consideración que consiste en diagnosticar el escenario, identificar los elementos políticos, económicos y sociales, evaluar condiciones nacionales e internacionales y analizar agentes empresariales externos. Es decir, pues colocar como todo un panorama relacionado a nuestro negocio. El segundo, pues es la parte organizacional, es que la gestión, debe haber una gestión del proceso productivo, una planificación de la participación, definición de estrategias, metas y objetivos. Esto que me parece supremamente importante y es poder colocar unas metas, colocar un punto donde yo quiero llegar. Por ejemplo, si mi producción se basa en la generación de café, pues poder colocar un rendimiento por hectárea. Si ahorita tengo 7 toneladas por hectárea, pues poder soñar con hacer 10 y poder hacer una estrategia para llegar a esas 10 toneladas por hectárea, ¿sí? Poder colocar como un punto hacia donde yo quiero llegar me parece que es muy importante. Determinar funciones y estructuras y delegar responsabilidades y autoridades. Esto dentro de una organización es también muy importante, poder tener personas de confianza a la cual yo le pueda entregar responsabilidades importantes en la organización y a su vez personas que así lleven muy poco tiempo en la organización, que tengan muy bien definidas las responsabilidades dentro de la empresa y cuál es su nivel de autoridad. Esto genera compromiso, evita problemas dentro de las organizaciones, evitan conflictos personales, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos hace un momento, la gestión de la tecnología de la información, definir información indispensable. Vamos a ver de pronto más adelante el tema de los formatos, el tema de los registros, que me parece importante que ustedes vean un poco cómo se tiene que diseñar un registro. Eso es importante para ustedes. Gestionar las necesidades de flujos de información. Y esto también es muy importante. Definir cómo se va a hacer la comunicación, tanto interna como externa, y por qué canales se hace.
Hay muchos lugares, hay muchas empresas en donde todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice, pero eso a veces genera que no haya una comunicación fluida entre las empresas y se generen chismes, malentendidos, errores en los procesos, en las actividades que se llevan a diario. Por el contrario, si se define de manera muy exacta la forma de comunicación, los canales de comunicación y quienes transmiten esa comunicación, pues se evitan todo ese tipo de problemas. La parte de la gestión financiera, como lo veíamos hace un poco, pues naturalmente tiene que ver de lleno con la parte de los recursos, obtención de dinero y recursos, créditos al menor costo posible, la parte de controlar, evaluar, asignar recursos, lograr maximizar los rendimientos y controlar el registro contable. Esto básicamente va al manejo y al control del dinero, chicos. La gestión de los recursos humanos, bueno, ya lo hemos hablado ampliamente, definir competencias y habilidades para cada uno de los cargos, búsqueda y selección de personal, mantenimiento y desarrollo de personal en la compañía, gestión durante los procesos de contratación y durante los procesos de formación, de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la extracción del máximo potencial posible de las personas. Eso quiere decir que nosotros siempre tenemos que estar prestos a poder evidenciar en las personas para qué son buenos, para qué no son tan buenos, poder ver esas capacidades, esas habilidades, poder potenciarlas en lo que no son tan buenos, poder hacer capacitaciones, poder hacer un acompañamiento para que las personas puedan superar esos aspectos que no les permiten desenvolverse en un mejor modo en su trabajo antes de pensar en despedirlos, con el objetivo pues de no hacer reprocesos, de no volver a hacer procesos de búsqueda y selección que generan costos adicionales pues para las empresas, para las personas naturales. Lo de la parte socioambiental que hablábamos hace un poco, identificar impactos ambientales que pueden llegar a ser negativos, definir potenciales de contribución, transmitir una cultura socioambiental, establecer sistemas socioambientales y generar valor por dar. Es decir, pues un poquito como retribuir esas ganancias que recibimos a la sociedad, no siempre monetariamente. Finalmente vamos a ver, y ya para terminar, los principios que se tienen muy presentes para la gestión empresarial de los agronegocios. Entonces hablamos de principios como la honestidad, la autosuperación y la visualización del futuro. Creo que estos tres principios son muy importantes tenerlos presentes día a día cuando uno afronta un agronegocio. Hacer las cosas de una forma honesta, siempre pensar en hacer mejor las cosas, autosuperarse y sobre todo poder visualizar de una forma positiva el futuro del negocio es muy, muy importante. Hay habilidades naturalmente creadoras que tienen algunas personas, otras no tanto, que permiten también la creación de los agronegocios y son muy importantes. Hay personas que son muy imaginativas, que son muy críticas, que son muy inteligentes en ciertos aspectos. Importante recordar que se ha identificado que hay diferentes tipos de inteligencia, inteligencia artística, inteligencia emocional, inteligencia para las ciencias básicas, y en la medida de lo posible que nosotros evidenciemos que personas que tienen esas diferentes inteligencias que están dentro de nuestra organización y las podemos utilizar para los procesos dentro de la organización, va a ser muy importante. Hay personas que son muy proactivas, hay personas que son que tienen una alta iniciativa o que son muy creativas. Estas capacidades y habilidades son también muy importantes para la gestión empresarial. La parte de toma de decisiones que va relacionada directamente con responsabilidades, con los riesgos de esas decisiones y con el nivel de incertidumbre de qué pasa si si me voy por X o Y camino, se encuentran aquí resumidas en una palabra que se llama templanza. Es esa capacidad que tienen las personas
para estar firmes ante cualquier eventualidad y tener la capacidad de responder ante esas eventualidades de la mejor modo. Finalmente, hay una parte que es la parte social, y es pues, básicamente esto, tener la capacidad para hacer una supervisión y control del proceso productivo, siendo respetuoso de a quién se supervisa y a quién se está controlando. Ser un líder, no ser un jefe. Ser líder es una persona que ayuda a que las personas desarrollen sus capacidades y habilidades. El jefe solo es una persona pues, que quiere resultados. Tener la capacidad de entusiasmar a los empleados, de entusiasmar a las personas que invierten en el negocio o a los posibles clientes. Transmitir una visión del negocio, que todas las personas de la organización puedan saber para dónde va el negocio, la forma en que vayan a llegar allá. Tener la capacidad para escuchar a los empleados, escuchar a los clientes, tener paciencia, ser respetuoso, manejar los conflictos internos de la compañía, manejar los conflictos externos con los clientes del mejor modo posible para evitar pues malos entendidos, perder clientes. Comprender y empatizar con nuestros empleados y naturalmente con nuestros clientes. Eso es muy, muy importante. Y bueno, finalmente, las habilidades para el negocio. Tener esa capacidad de detectar oportunidades de negocio. No todo el mundo las tenemos. Esa capacidad para generar dinero, para poder hacer cambios, para generar empleo y para adaptarse a cosas nuevas, como por ejemplo el COVID-19. Quiero terminar con esta diapositiva y quiero que hablemos finalmente de esto. Esto es sencillamente recordar algún concepto que ya hemos visto para terminar. ¿Qué es el mercado? Es la conformación de fuerzas de oferentes y demandantes que por medio de interacciones reales o potenciales intervienen en la formación de un precio de un producto o de un conjunto de productos. Esta definición es una definición muy clásica de economista de qué es el mercado, pero una definición un poco más humana, más real del mercado es esta que dieron Álvarez y Sánchez en 2014, que dice que mercado se hace alusión a un determinado lugar y momento. Cuando dicen mercado, yo siempre se me viene a la mente una plaza de mercado, que es un lugar donde se reúne un vendedor y donde Perdone, usted allegan o tiene los donde... textos escritos que no los vemos. ¿No los están viendo? No. Ay, disculpen. Espérenme un segundito. Listo, ya. Entonces les decía que esta segunda definición de mercado, pues que me parece importante que ustedes tengan presente la definición de mercado, me parece que es la que más se ajusta a nuestra realidad y es que se hace alusión a un determinado lugar y momento. Entonces se localiza un centro de contratación en el cual un conjunto de vendedores y compradores se concentran para realizar sus operaciones. Les hablaba yo que esta es la definición de una plaza de mercado, sea grande, sea pequeña, sea un centro como un Corabastos en Bogotá, o la plaza más grande de mercado que existe en Bucaramanga, o una plaza de un municipio. Es un lugar en donde llegan compradores a buscar los productos que están ofertando X o Y vendedores. Esta definición de mercado también aplica para mercados no tangibles, es decir, como por ejemplo una bolsa, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres. No existe el espacio físico, ya no es tangible, sino que ese espacio físico ya es algo virtual, porque tú ahora puedes comprar acciones, estando aquí en Colombia, de la bolsa de Nueva York, pero es lo mismo. Es un lugar en donde están vendedores y compradores que se concentran para realizar operaciones, es lo mismo. Tipos de mercado. Tenemos mercados de consumo,
En esos mercados de consumo es donde se adquieren bienes y servicios para consumo de una vez o para revender. Entonces, existe para consumo de inmediato, que son generalmente de corto plazo. Por ejemplo, ahí estamos nosotros, que es la parte de los alimentos. Vamos. Y duradero, cuando el tiempo de consumo es de mediano o largo plazo. Por ejemplo, los elementos de tecnología. Otro tipo de mercado es cuando es de productores. Son mercados agrícolas libres en espacios públicos, ejemplo, mercados campesinos, o mercados de distribuidores cuando son personas o empresas que intermedian entre los productores y los consumidores. Los productos agrarios se clasifican de tres formas para algunos economistas. De alimentación humana, por ejemplo, cuando son frutas y hortalizas; de reempleo en la agricultura, cuando son semillas o biofertilizantes; o cuando no son alimenticios destinados a la agricultura, por ejemplo, fibras, o cuando son maderas, o cuando son pieles, ¿sí? Cuando son elementos para transformación. Y bueno, quería terminar con esas 3 diapositivas y finalmente hablar de la siguiente evaluación. Ya terminamos la parte del foro y ahora viene la segunda evaluación, que es hacer un ensayo. En ese ensayo, básicamente, deben hablar de la identificación de mercados internacionales relacionados con los agronegocios en Santander. Cada uno de ustedes tiene un proyecto productivo, o cada uno de ustedes y algunos de sus compañeros, si están en grupos, tienen un proyecto productivo de X o Y producto. Ya hicimos inicialmente una matriz DOFA, ¿sí? Entonces identificamos debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Ahora les estoy solicitando o se requiere que identifiquen mercados internacionales que estén relacionados con su proyecto productivo. Es, chicos, que ya vayan al siguiente paso y comiencen a buscar en Google, en la web, un mercado en el cual ustedes puedan llegar a llevar su producto. Naturalmente, cuando ya identifican ese mercado, pues deben comenzar a hablar de algunos aspectos básicos de ese mercado. De pronto alguna cantidad, si tienen particularidades del mercado, cómo les gusta que les lleven los productos, si a su producto, como inicialmente lo tenían pensado, le tienen que hacer algún tipo de transformación para poderlo vender en esos mercados, cómo pueden llegar a ser mercados, si vía marítima, aérea, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo pongan en un ensayo. ¿Listo? ¿Cómo hay que hacerlo? A mí no me gusta que los ensayos sean tan largos porque existe la posibilidad de que las ideas se vuelvan muy vagas. Me gusta más que tengan la capacidad de escribir de forma puntual. Entonces, les propongo que lo hagan en máximo 3 hojas de oficio cuadriculadas. En la primera hoja hagan una portada, en la segunda hoja hagan un ensayo y en la tercera hoja hagan una bibliografía bajo las normas APA. El ensayo debe ser escrito a mano, no en computador. ¿Por qué? Porque es muy difícil para uno como profesor estar leyendo lo que copia y pega de internet sin, la verdad, a veces sin ni siquiera el criterio de unificar los tipos de letra. Entonces, para evitar eso, para llevarlos a que ustedes eh, hagan el ejercicio mental de organizar las ideas, de proyectarse un poquito hacia el futuro, he preferido que lo hagan a mano. Naturalmente, si hay alguna persona que tenga una caligrafía muy difícil de leer, pues le pido que escriba muy despacio para que cuando tome la fotografía y adjunte el archivo, pues yo lo pueda leer con un poquito más de facilidad. Para las personas que crean que 3 hojas es muy poquito, que una hoja de ensayo puede ser muy poquito, pues pueden hacer hoja y media de ensayo y en la mitad de la tercera hoja pues colocan la bibliografía. En la plataforma Profe, están... Sí, qué sí. pena lo interrumpo, es que en el chat escribió alguien que está solicitando la sala. Ay, espérame a ver cómo...
pero no me aparece. Pero no todos me parecen conectados. Ya le leo lo que dice. Dice, profesor, qué pena, soy Yolanda Pinzón Ay, Román, es una tutora de profe. Administración de Salarios y mi tutoría inicia a las 8 p.m. en esta sala. Muchas gracias. Ay, es otra profe, disculpen, chicos. Les voy a mandar esta foto por el WhatsApp, ¿listo? Para que revisen el tema de la evaluación 2. Si tienen preguntas respecto al ensayo, las resuelvo por ahí. Pero ya nos tenemos que ir. Bueno, qué pena con la otra profesora. Hasta luego, chicos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, que esté muy bien.